Mi familia se perdió el momento más importante de mi vida. Ni una llamada. Ni un mensajito. Ni siquiera una excusa inventada de último minuto. Nada. Solo ese silencio incómodo que se mete hasta los huesos y te hace preguntar por qué sigues esperando algo de gente que ya demostró que no quiere estar. Así que cuando salió la noticia de mi evaluación, cuando mi nombre empezó a dar vueltas por internet, yo no esperaba absolutamente nada de ellos. De hecho, ya me había acostumbrado a construir sola, a celebrar sola y a sanar sola. Pero entonces mi celular se iluminó. Un mensaje de mi papá. Corto. Frío. Como si me estuviera mandando una orden judicial. Cena familiar a las 7 de la tarde, tema importante. Me quedé viendo la pantalla. No sentí alegría. No sentí nervios. Sentí algo más duro, más afilado, porque entendí perfectamente que eso no era un intento de reconciliación. Era el primer capítulo de su ajuste de cuentas. El momento en que ellos iban a darse cuenta de que yo ya no era la hija con ideas raras. Yo era la mujer que había construido algo real. Cuando recibí el mensaje, seguía en mi oficina. La ciudad brillaba detrás del vidrio, como si alguien hubiera colgado miles de estrellas en el cielo nada más para recordar que todo en esta vida tiene su momento. Mis papeles estaban apilados, proyecciones, planes, contratos, números que antes me quitaban el sueño. Pero esa tarde no pesaban. Por primera vez en años, sentí que todo valía la pena. Había sido un camino larguísimo. Noches sin dormir, cafés fríos, rentar escritorios por hora, despertar con la marca del teclado en la mejilla, y aún así seguir, aunque el mundo entero pensara que yo estaba jugando a ser empresaria. Y ahora. Mi empresa aparecía en las noticias. La gente empezaba a hablar. Los inversionistas me buscaban. Y el mundo, por fin, me estaba viendo. Pero mi familia. Ellos siempre habían visto otra cosa. Mi papá, Gregorio, tenía una frase que repetía cada vez que yo mencionaba mi proyecto. Los negocios de verdad son terrenos, edificios, no esas cositas digitales. Según él, todo lo que yo hacía era tiempo perdido. Un pasatiempo caro. Un capricho. Pero ese día fue cuando la mesa empezó a girar. Porque ahora, con mi valuación en 92 millones. Los juguetitos digitales estaban pagando más que todas las propiedades que él había presumido toda su vida. Y yo ya sabía perfectamente por qué quería esa cena. Solo que esta vez no iba a llegar sola. Camino a la cena, me fui manejando despacio, dejando que la ciudad me contara sus propios secretos. Las luces pasaban junto a mí como si conocieran mi historia, como si supieran cuántas veces había recorrido esas mismas calles llorando, frustrada, con el corazón hecho pedazos porque nada me salía como yo quería. Pero esa noche, todo se sentía distinto. No era yo persiguiendo un sueño. Era yo regresando con él en las manos. Aún así, mientras avanzaba, no pude evitar recordar cada comentario que mi familia había soltado a lo largo de los años. Mis tías murmurando que yo trabajaba demasiado para ser mujer, mi hermano burlándose porque quién va a invertir en ti si ni tú te la crees, y mi madre siempre muda, siempre tomando el té al lado de mi papá, asintiendo como si su opinión ya no le perteneciera. Más de una vez pensé en alejarme de todos. Pero algo dentro de mí, una mezcla rara de orgullo y dolor, me hizo quedarme, aguantar, avanzar. Cuando por fin llegué a la casa, me estacioné frente al portón enorme que siempre había sentido más como un muro que como una bienvenida. Lo vi y pensé cuántas veces había tocado ese timbre con miedo de lo que me iban a decir o criticar. Respiré hondo. No era la misma mujer que había salido de ahí años atrás. Al poner un pie dentro, escuché voces en la sala. Estaban todos, mis hermanos, mi mamá, mis tías, incluso mi primo ese que siempre decía que lo mío era puro cuento. Y claro, mi papá, sentado en la cabecera como si fuera el rey de algún pequeño reino que se le estaba desmoronando sin que él se diera cuenta. Cuando entré, todos voltearon. No me abrazaron, no me felicitaron, no me dijeron qué orgullo. Nada. Solo me vieron, como si no supieran cómo tratarme ahora que yo ya no cabía en el molde que ellos mismos me habían asignado.
Yo solo sonreí, despacito, porque entendí algo que me tomó años comprender. La gente que te subestima siempre se sorprende cuando ya no pueden controlarte. Tomé asiento sin pedir permiso, sin disculparme, sin minimizarme. A mi papá no le gustó. Lo conocía demasiado bien como para no notarlo. Movió la mandíbula, entre molesto y nervioso, como si no supiera si debía felicitarme, reclamarme o pedirme algo. Y entonces lo vi. Ese brillo en sus ojos que no era orgullo. Era interés. Ahí fue cuando lo entendí por completo. El mensaje de tema importante no era para hablar de familia. Era para hablar de dinero. De mi dinero. De mis logros. De cómo, ahora sí, querían formar parte. Me puse derecha en la silla, con calma, con una seguridad que jamás había tenido frente a ellos. Había llegado el momento que ellos habían provocado durante años sin darse cuenta. El día en que iban a conocer a la mujer que construye en silencio, mientras ellos no miraban. La cena ni siquiera había empezado. Y yo ya sabía que esa noche cambiaría todo. Mi mamá, Elena, siempre había sido experta en ignorar lo que no encajaba con su idea de cómo debía ser una hija. Para ella, mi trabajo era una etapa rara, una especie de berrinche adulto que, según ella, se me iba a quitar cuando madurara y consiguiera un empleo de verdad. Yo crecí viendo cómo guardaba cualquier comentario incómodo bajo la alfombra emocional que tenía desde que se casó con mi papá. Marcus, por otro lado, tenía este talento especial para hablarme como si estuviera compartiendo la gran sabiduría del universo, cuando en realidad él nunca había hecho nada que requiriera esfuerzo. Me daba consejos que ni él seguía, y siempre con ese tono de superioridad que solo tienen las personas que jamás han sido cuestionadas en su vida. Y Dylan, bueno, Dylan vivía grabándose. Siempre con su camarita, sus poses, sus frases motivacionales recicladas. Esperaba volverse famoso nada más porque sí, como si el simple hecho de existir lo hiciera merecedor de aplausos. Así que cuando recibí ese mensaje de cena familiar, 7 de la tarde, tema importante. Ya sabía perfectamente que no era sobre mí. Nunca lo era. Con ellos, yo era la nota al pie, el recordatorio incómodo de que alguien en la familia había tomado un camino que ellos no entendían. Pero aún así, algo se movió dentro de mí. No esperanza. No ilusión. Algo más pequeño y más terco. Ese pedacito roto que todavía recordaba a la versión de mí que tenía 21 años. La misma que estaba en un cuartito de universidad, con un libro todo subrayado, esperando una llamada de suerte que nunca llegó. La misma que durmió en su coche porque no alcanzaba para la renta, y mis papás dijeron que esas cosas forjan carácter. La misma que, aunque ahora aparecía en artículos y entrevistas, todavía se preguntaba si valía la pena regresar una vez más, solo para ver si esta vez las cosas serían diferentes. Pero la esperanza es una costumbre peligrosa. Una que duele más de lo que ayuda. Suspiré, cerré mi laptop y agarré mi chamarra sencilla, la que usaba en reuniones familiares. No por humildad, sino por estrategia. Aprendí hace años que era más fácil pasar desapercibida cuando no llamaba la atención. La SUV de lujo se quedó descansando en el garaje. Ni la volteé a ver. Tomé mi sedán viejo, el que tenía el volante desgastado y el aire acondicionado que funcionaba cuando quería. Ese carro era como un uniforme familiar. Mis papás lo reconocían, mis hermanos lo criticaban, y a mí me servía para que ellos bajaran la guardia. Las personas que creen saber quién eres son las más fáciles de sorprender. El camino al club campestre fue largo y lleno de recuerdos que aparecían sin pedir permiso. Recordé las graduaciones donde nadie fue. Las navidades en las que todos tenían prisa por irse a otra fiesta más interesante. Las conversaciones en las que yo hablaba con entusiasmo y ellos miraban su celular, esperando a que me callara. Recordé todas las veces que aprendí, a fuerza, a hacerme chiquita para que su decepción pesara menos sobre mis hombros. Pero esa noche, no manejaba hacia ellos buscando aceptación. Iba con un propósito. Algo dentro de mí sabía que esta vez las reglas del juego eran distintas. Llegando al club, lo vi iluminado desde la entrada, brillando más de lo necesario, como si estuviera tratando de impresionar a cualquiera que lo viera. Mírenme, soy exclusivo, pero con luces.
Me estacioné detrás de una fila de carros hermosos, lisos, perfectos, esos que huelen a dinero incluso cuando están apagados. Carros que mis papás siempre señalaban con orgullo ajeno, diciendo: «Eso es éxito». Sonreí para mí misma. Esta vez no necesitaba que ellos me dijeran que era el éxito. Yo lo había construido sola. Y mientras apagaba el motor, supe que esa noche sería un antes y un después. Apagué el coche y me quedé unos segundos ahí, escuchando el motor enfriarse mientras respiraba despacio. Afuera, el viento movía las palmeras decorativas como si estuvieran saludando a la gente que entraba y salía del club con esa seguridad típica de quienes creen que pertenecen a todos los lugares elegantes del mundo. Yo no siempre me sentí así. Hubo un tiempo en que lugares como ese me daban ansiedad. No porque no pudiera pagar una comida ahí, sino porque sabía que el desprecio podía sentirse más fuerte que cualquier cuenta inflada. Pero esa noche, algo era diferente. Yo no iba como una invitada. Iba como alguien que ya sabía exactamente lo que valía, aunque a mi familia le costara aceptarlo. Tomé mi bolsa, revisé que traía mis llaves, mi teléfono, y ese pequeño amuleto que había guardado durante años, un llavero viejo que compré el primer día que soñé con tener mi propia empresa. Era ridículo, baratísimo, pero cada vez que lo veía me recordaba que un día yo había decidido creer en mí cuando nadie más lo hizo. Cerré la puerta del carro y comencé a caminar hacia la entrada. El suelo brillaba, pulido hasta parecer un espejo. Podías ver tu reflejo mientras avanzabas, algo casi poético, ver quién eras y quién estabas a punto de enfrentar. A unos pasos de la puerta, un valet se acercó con una sonrisa automática, de esas que te dan sin verte realmente. «¿Desea que estacione su vehículo, señorita?», y me preguntó. Negué con un gesto amable. No, gracias. «Ya está bien ahí», respondí. Él no dijo nada, pero su mirada cayó por un segundo sobre mi sedán. Lo criticó en silencio, como todos lo hacían. Pero esta vez, eso también jugaba a mi favor. Cuando entré al lobby, una brisa de aire frío me golpeó de frente, mezclada con el olor a madera pulida y perfume caro. Había parejas riendo, gente tomando vino, empleados moviéndose rápido para que todo pareciera perfecto. Pero lo que más me sorprendió fue que, por primera vez, no me sentí fuera de lugar. Ni pequeña. Ni incómoda. Había crecido tanto por dentro que ningún edificio elegante podía hacerme sentir menos. Caminé por el pasillo principal hacia el salón privado donde mi familia solía reunirse. Cada paso que daba me traía un recuerdo distinto. La vez que me dijeron que estaba haciendo el ridículo con mis ideas. La vez que me pidieron ser más realista. La vez que compararon mis proyectos con los de mis primos que sí tenían futuro. Y sin embargo, ahí estaba yo, entrando con la frente en alto, demostrando en silencio que todos esos comentarios no me rompieron, solo me afilaron. Al llegar a la puerta del salón, escuché las voces de mi familia al otro lado. La risa exagerada de Marcus. Las opiniones de Dylan sobre algún influencer. Los comentarios de mi mamá tratando de sonar importante. Y el tono firme de mi papá, como si siempre tuviera la última palabra. Me quedé quieta unos segundos, con la mano sobre la manija. No por miedo. Sino porque entendí que, cuando cruzara esa puerta, nada volvería a ser como antes. No iba a entrar como la hija insegura. Ni como la que buscaba aprobación. Ni como la que ellos subestimaban. Iba a entrar como la mujer que había construido un imperio sin pedirles permiso. Respiré hondo, enderecé los hombros y empujé la puerta. Era hora de que todos me vieran. Tal y como soy ahora. Mi sedán viejo soltó un quejido cuando cerré la puerta, como si también estuviera cansado de todo lo que representaba esa noche. Dejé mi mano apoyada un segundo sobre el techo, respirando hondo, como si el metal pudiera absorber mis nervios antes de entrar. El club siempre había sido terreno neutral, un lugar donde ningún miembro de mi familia podía gritar ni dramatizar porque había gente elegante alrededor. Pero esa noche no se sentía neutral. Se sentía como un escenario, y yo sabía exactamente cuál era mi papel en la obra que estaban a punto de montar. Apenas puse pie en el piso de mármol, mis pasos resonaron como si todo el lugar estuviera escuchando. El aire olía a cera de limón y a dinero viejo,
Ese aroma que reconocía desde niña cuando me llevaban a eventos donde yo no pintaba nada. Recuerdo haberme quedado muchas veces en las orillas de las conversaciones, fingiendo estar entretenida con una copa de jugo mientras los adultos hablaban de negocios que, según ellos, yo nunca entendería. Un valet joven me sonrió por compromiso, pero de inmediato miró detrás de mí, como esperando que llegara alguien más importante. No volteé. No expliqué. Solo seguí caminando porque sabía que esa reacción era parte del espectáculo del lugar. Cuando llegué al pasillo del comedor privado, escuché sus voces antes de verlos. Esa risa falsa, exagerada, llena de aire y no de alegría, la misma que usaban para evitar silencios incómodos. Silencios que, irónicamente, decían más que sus palabras. Tomé la manija y abrí la puerta. Todos levantaron la vista al mismo tiempo, como si alguien hubiera dicho «acción». Mi papá fue el primero en pararse. Su sonrisa era demasiado grande, demasiado calculada, y abrió los brazos como si yo hubiera regresado después de 10 años en el extranjero. Rosa, por fin, dijo, con esa voz que usaba solo cuando quería algo. Mi mamá se acercó rápido, me dio un beso ligero en la mejilla y luego retrocedió para examinarme como si fuera una planta que ella había olvidado regar. «Te ves cansada, hija», susurró, con su típica mezcla de crítica y preocupación falsa. «¿Sí estás comiendo bien?» Marcus, con su copa de vino, solo me dio una media sonrisa. Esa sonrisa que él cree que parece inteligente, pero que en realidad solo revela que está juzgándome desde lejos. Dylan levantó la cabeza un segundo de su celular y volvió a meter la nariz en la pantalla como si nada más existiera. Me senté en la única silla que estaba un poco separada del resto. Un detalle tan sutil que casi cualquiera lo pasaría por alto. Yo no. Con mi familia, nada era casualidad. La plática empezó como siempre, superficial, cortita, pulidita, con esa cordialidad incómoda que lastima más que un insulto directo. Me preguntaron por mi pequeña empresa, por mi agitada agenda, con un tono que sonaba a burla disfrazada de interés. Yo respondí tranquila, sin regalarles más emoción de la necesaria. Sabía que estaban esperando el momento indicado para llegar al punto. Y lo lograron rápido. Marcus se recargó en su silla, entrecerrando los ojos como si me estuviera evaluando para un casting. «Pues mira tú, que tu nombre salió hoy en las noticias, ¿eh?», y dijo, con una mezcla rara de sorpresa fingida y oportunismo real. Antes de que yo pudiera responder, mi papá intervino con la intensidad teatral que lo caracterizaba. Sí, todo un imán de atención, ¿no?», y dijo, acomodándose la corbata. «Me han llegado varios mensajes preguntando por ti». Yo solo crucé las piernas, tomé un sorbo de agua y sonreí con calma. No era la primera vez que me trataban como si mi éxito fuera un accesorio familiar que podían presumir cuando querían. Pero esa noche tenía la paciencia afilada. Y ellos no tenían idea de lo que venía. Mi papá seguía hablando como si fuera el presentador de un programa que nadie le había pedido conducir. Movía las manos, acomodaba la servilleta, enderezaba los cubiertos, todo con ese nerviosismo disfrazado de autoridad que solo él creía convincente. «La verdad es que», dijo, dándose aires, «no cualquiera sale en esas listas. Menos con esos números». Mi mamá asentía exageradamente, como si estuviera apoyando un discurso político. Marcus observaba cada palabra que dije y no dije. Dylan grababa discretamente una historia para sus redes, como si toda la escena fuera parte de su vida interesante. Yo los veía y pensaba. Si alguien más estuviera sentado en mi lugar, diría que somos una familia unida. Pero yo sabía leer entre líneas. Y entre líneas, lo que escuchaba era simple. «Ahora sí nos sirves». El mesero llegó a tomar la orden, interrumpiendo la tensión que ya se podía sentir como humo en la habitación. Todos pidieron sin apuro, como si esto fuera solo otra cena de domingo. Cuando fue mi turno, el mesero sonrió, amable. «¿Y para usted, señorita?» «Lo mismo que ellos», respondí. «Pero tráigame otro vaso de agua, por favor». Nadie comentó nada, pero pude sentir como ese pequeño gesto, no pedir vino, no jugar su juego de somos elegantes, movió algo en mi papá.
Él quería que yo encajara. Pero esa mujer ya no existía. La comida tardó en llegar, y ese espacio vacío se llenó con la incomodidad disfrazada de conversación casual. De entonces, comenzó mi mamá, cruzando las manos sobre la mesa, ¿cómo te sientes con todo este éxito de golpe? Debe ser abrumador, ¿no? Era la típica pregunta que parece preocupación, pero que en realidad es un sondeo. Una forma elegante de decir, ¿sigues siendo controlable? Me siento bien, respondí con calma. Lo he trabajado mucho tiempo. Hubo un silencio chiquito, de esos que solo duran 2 segundos pero se sienten como 20. Marcus fue el siguiente en hablar, inclinándose hacia adelante. Y dime, hizo una pausa como si de verdad estuviera organizando sus ideas, ¿qué sigue? Siempre hay un plan después del plan, ¿no? Yo sabía exactamente lo que estaban haciendo. Me tanteaban. Necesitaban saber si mi crecimiento seguía o si ya estaba lista para compartir. Todavía no lo decido, dije, aunque sí lo sabía. Pero eso era mío, no de ellos. Los 3 intercambiaron una mirada. Una mirada que conocía perfectamente. Era la misma que usaban cuando hablaban de inversiones, propiedades, herencias. Y entonces llegó el comentario que lo confirmó todo. Mi papá, en tono casual, soltó. Tu madre y yo estuvimos hablando, miró a mi mamá, quien se enderezó en la silla. Y creemos que esta podría ser una gran oportunidad para unir fuerzas como familia. Ya sabes, pensar en algo grande juntos. Unir fuerzas. La frase favorita de quienes nunca te ayudaron, pero quieren beneficiarse cuando lo logras. Me quedé viéndolo, sin parpadear, dejando que el silencio trabajara a mi favor. Porque si algo había aprendido todos esos años, era que el silencio incomoda más que cualquier grito. ¿Algo grande como qué? Pregunté al fin, aunque ya intuía la respuesta. Mi papá sonrió de una manera que me recordó cada vez que minimizó mis ideas. Bueno, podríamos administrar algunos de tus activos. Guiarte. Asegurarnos de que no cometas errores costosos. Ya sabes, experiencia familiar. La manera en que dijo administrar casi me hizo reír. Era como ver a un ladrón pedir permiso para robarte. Marcus intervino también. Y podríamos abrir una sucursal con nuestro nombre. Sería un movimiento inteligente, ¿no crees? Dylan, sin levantar la vista del celular, murmuró. Yo podría grabar contenido para promocionarlo. Supe en ese instante que estaban alineados. Que esta cena no era para celebrar. Era para negociar. Para convencerme de entregarles algo que jamás estuvieron dispuestos a construir conmigo. Apreté mi servilleta suavemente entre los dedos, sintiendo una calma extraña que me recorrió el pecho. Era el momento perfecto para que vieran algo. Ya no era la hija que pedía permiso. Era la mujer que sabía cuánto valía. Respiré hondo, levanté la mirada y me preparé para hablar. Porque lo que iba a decir a continuación cambiaría la dinámica familiar para siempre. Y debe ser emocionante, dijo Marcus, pero lo dijo con ese tono que en realidad significa que fastidio. Y justo ahí pasó. Ese cambio chiquito en el ambiente, como cuando baja la temperatura antes de una tormenta. La actuación se les resbaló tantito, lo suficiente para que yo lo notara. Mi mamá cruzó una mirada rápida con Gregory, y Víctor acomodó la garganta como siempre lo hacía antes de soltar algún discurso preparado. En ese instante lo sentí, ese apretón en el pecho, esa alerta que uno desarrolla después de años de caer en trampas disfrazadas de buenas intenciones. Mi papá se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera por dar un veredicto. Queríamos hablar contigo de algo importante esta noche, Rose. Ajá. Ahí estaba. La verdadera razón por la que me habían citado con tanta urgencia. El inicio del gran numerito. En cuanto dijo algo importante, el ambiente cambió de golpe. La calidez se esfumó, el silencio se acomodó entre nosotros, y todas las miradas se clavaron en mí con un tipo de hambre que conocía demasiado bien. No era cariño. Era necesidad. Era negocio. Era familia cuando quiere algo. Había visto esa mirada muchas veces, pero no de ellos, sino de inversionistas que ven a una persona como un recurso,
no como un ser humano. Víctor se aclaró la garganta otra vez, acomodándose el saco como si estuviera a punto de dar una conferencia. Como ya sabes, empezó, el grupo de moteles ha pasado por ciertas dificultades últimamente. Metió la palabra dificultades en una falsa envoltura de seda, como si decirlo bonito lo volviera menos feo. Antes de que yo pudiera responder, Gregory se metió. Pero estamos al borde de algo grande, dijo, abriendo mucho las manos como si estuviera mostrando un paisaje imaginario. Vamos a transformar la propiedad principal por completo. Spa, suites renovadas, un salón de eventos de verdad, todo un cambio de nivel. Yo lo miré despacio. Esa propiedad llevaba años cayéndose a pedazos. Literalmente. Una vez un pedazo del techo se cayó sobre una máquina de refrescos. Marcus se inclinó hacia mí con esa seguridad falsa que siempre usa cuando quiere convencer a alguien. Que esto puede ser algo que deje huella, Rose. Un proyecto que marque el futuro de la familia. Algo mucho más sólido que, pues, tu cosa digital. Mi cosa digital. ¡Qué chistoso! Para ellos todo lo que no entienden es una cosita. Mi mamá puso su mano sobre mi brazo, como si con eso quisiera suavizar lo inevitable. Sus dedos temblaban tantito, aunque no sabía si era nervios o culpa. Hija, es una oportunidad para que formes parte de lo que viene, de nuestro futuro. Para que regreses un poquito de lo que te dimos. Te llevamos de la mano tantos años, se siente justo. Justo. Claro. Justo desde su perspectiva. Y ahí estaban todos, observándome con la expectativa de siempre, querían que apareciera la misma Rose que ellos conocían, la que decía sí, está bien, la que se hacía chiquita para que los demás brillaran. Solo que esa versión de mí, ya no existía. Pero no dije nada. Solo respiré hondo, despacio, dejando que ese silencio se hiciera más pesado que sus miradas. A veces el silencio dice más que cualquier respuesta, y ellos lo saben. Por eso se empezaron a mover inquietos, como si el piso bajo la mesa estuviera temblando. Marcus fue el primero en desesperarse. Siempre le ha dado miedo no tener el control. Rose, no lo tomes por el lado equivocado, dijo con una sonrisa forzada, enseñando los dientes como si estuviera posando para una foto que no quiere tomarse. No estamos pidiéndote que cargues con algo sola. Es solo una oportunidad de unir fuerzas. Como familia. Ahí estaba la palabra mágica. Familia. La comodín. La que usan cada vez que quieren que yo calle, coopere o firme algo. Mi padre apoyó los codos en la mesa, mirándome como si quisiera pesar mis pensamientos, como si todavía pudiera influir en mi decisión con esa vieja autoridad que antes me paralizaba. Hemos trabajado toda la vida para construir algo que puedas heredar con orgullo, dijo, como si eso lo hubiera hecho por mí y no por su propio ego. Pero para avanzar, necesitamos capital fresco. Una inyección fuerte. Y tú, Rose, tienes la capacidad. Mi garganta se tensó. Claro que la tenía. Porque yo sola, sin su apellido, sin sus contactos, sin sus cenas privadas llenas de gente falsa, había construido algo real. Algo que no dependía de manipulación ni favores. Y justo por eso lo querían. Gregory se inclinó también, más suave, tratando de sonar razonable. Nadie está hablando de control. Solo de inversión. Una sociedad. Mínima si quieres. Tú aportas, bueno, lo necesario, y tenemos la seguridad de no perder la propiedad principal. Imagínate, Rose. Ese lugar en manos de extraños, sería un golpe duro para todos. Como si a mí me hubiera importado ese motel durante los últimos 15 años. Como si ellos me hubieran invitado cuando había decisiones de verdad. Como si extraños fuera peor que tu propia familia exprimiéndote. Mi mamá apretó mi brazo con más fuerza, como si quisiera anclarme a la idea. Hija, si no lo haces tú, no sé si podamos sostenerlo. Y sería tan triste, después de tanto esfuerzo. Y pienso en tu papá, en tus abuelos, en lo que significa ese lugar. El chantaje emocional empezó a gotear como una llave rota. Primero suave, luego constante. Yo me acomodé en la silla, enderezándome. Sentía el corazón dándome tamborazos en el pecho, no de miedo,
sino de una claridad nueva. Una claridad que quemaba. ¿Y qué exactamente esperan de mí?, pregunté al fin, con un tono tan calmado que hasta me sorprendió. Marcus sacó un folder delgado de debajo de la mesa. Lo había tenido ahí todo el tiempo, esperando el momento exacto para sacarlo. Todo perfectamente planeado. Todo fríamente calculado. Solo queremos que revises esta propuesta, dijo, empujándolo hacia mí. Números, porcentajes, un plan de pago. Nada complicado. Y claro, tu firma. Mi firma. Los ojos de todos se iluminaron un poco, como si ya casi la tuvieran. Y en esa luz vi algo que no había querido ver nunca. No me estaban invitando a construir con ellos. Me estaban invitando a rescatar algo que ellos mismos destruyeron. Sin mí no había proyecto. Sin mí no había motel. Sin mí no había futuro familiar. Eran buitres disfrazados de familia feliz. Respiré otra vez, hondo. Y esta vez no sentí miedo. Sentí poder. La hija callada, la que siempre acomodaba todo, la que se esforzaba por ser incluida, esa era yo. Gregory se inclinó hacia adelante, bajando la voz a ese tono de negocios que siempre usaba cuando quería que alguien creyera que su autoridad era indiscutible. Necesitamos un préstamo puente, apenas $1,500,000, dijo. Tienes acceso a Credit New Connections, al nivel de estatus. Dijo estatus como si fuera un grifo que yo podía abrir y cerrar cuando ellos quisieran, como si fuera algo que existiera solo para ellos y yo tuviera la obligación de entregarlo. Te pagaremos con intereses, agregó Víctor rápidamente. Apenas salga la financiación de construcción. Esta es tu oportunidad de invertir en el imperio familiar, remató Marcus, con su sonrisa demasiado brillante. Imperio familiar. Casi me reí. Casi. Pero no lo hice. Me quedé quieta, observando cada detalle, el brillo de sudor en la frente de mi papá, la mano inquieta de Víctor sobre su vaso, la sonrisa demasiado perfecta de Marcus, y Dylan. Finalmente levantando la mirada de su teléfono para intentar un gesto de apoyo que no se había ganado. Hubo un tiempo en que todo esto me hubiera hecho doblarme. Hubo un tiempo en que su aprobación era mi oxígeno. Un tiempo en que confundía su necesidad de control con amor. Pero ya no tenía hambre. Ya no era su alimento. Puse la servilleta sobre la mesa, alisando la tela con cuidado deliberado, y respiré hondo antes de hablar. Mi voz estaba firme, segura. Se saltaron el momento más importante de mi vida. Pero ahora están aquí por esto. Nadie habló. El silencio se pegaba a mi piel como el calor de un verano que no da tregua. Mi papá apretó la mandíbula, intentando imponer su autoridad. No seas dramática. Esto es por la familia. Familia. La palabra cayó sobre mí como una piedra. Pero mis ojos se mantuvieron firmes, calmados, sin parpadear. No vine aquí a rescatar un imperio que ustedes ya quemaron, dije. Mi mamá dejó escapar un suspiro que sonó más a sorpresa que a desaprobación. Víctor se tensó en su silla, rígido, como si hubiera olvidado respirar. La sonrisa de Marcus se agrietó levemente. Y en algún lugar profundo de mí, algo hizo clic. Una claridad silenciosa, inamovible, como si todo mi pasado hubiera estado preparándome para este momento. Ellos pensaban que me tenían acorralada, pero en realidad acababan de abrir la puerta que yo necesitaba. El aire en la habitación se volvió pesado, casi sólido. Por un instante, pareció que hasta el aire acondicionado respetaba la pausa, como si supiera que no debía interrumpir lo que venía. Gregory se recostó lentamente, y la falsa calidez de su rostro desapareció poco a poco. ¿Así que esa es tu postura?, dijo. ¿De verdad vas a sentarte aquí a darnos una lección sobre sacrificio, sobre compromiso? Marcus resopló, moviendo la cabeza con incredulidad. Víctor ni se atrevió a abrir la boca. Mi mamá bajó la mirada, pero sus dedos seguían apretando la servilleta que sostenía, temblando un poco. Y yo, sentada allí, con la espalda recta y la mente fría, por primera vez me sentí completamente dueña de la mesa. De ellos. De mí misma. Porque finalmente entendí algo que había ignorado demasiado tiempo. No necesitaba su permiso, su apoyo ni su reconocimiento.
No para existir, no para triunfar, no para sentirme completa. Y mientras los veía reaccionar, sentí una paz rara, intensa, como si todo el peso de los años desapareciera y solo quedara la certeza de que esta vez yo ganaba. Por un momento, todo quedó congelado. Cada respiración de la familia se sentía exagerada, como si todos contuvieran el aire por miedo a perder la compostura. Sentí sus miradas fijas sobre mí, analizando cada parpadeo, cada gesto. Era fascinante verlos en ese estado, porque durante años me habían enseñado exactamente cómo manipularme con palabras, expectativas y silencios. Y ahora, esas mismas herramientas no funcionaban conmigo. Mi mamá, con la boca entreabierta, parecía a punto de hablar, pero las palabras no salían. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y miedo, como si de pronto se diera cuenta de que la hija callada, la que siempre aceptaba sus reglas, ya no existía. Gregory respiró hondo, tratando de recomponerse, y su mirada cambió, de autoritaria a calculadora. Intentaba medir cómo reaccionaría yo ante la próxima jugada, convencido de que podía intimidarme con otro discurso sobre sacrificio y deber familiar. Rose, dijo, pausando, midiendo cada palabra. No se trata solo de pedir dinero. Se trata de preservar la visión que construimos. De asegurar que la familia siga fuerte. Reí en voz baja, apenas perceptible, y eso pareció descolocarlo aún más. No era risa de burla, era una risa tranquila, de alguien que sabe que ya nada de lo que digan puede afectarla. ¿Visión? Pregunté, con calma. ¿La misma visión que me ignoró cuando más la necesitaba? ¿La misma visión que me dejó sola durante años mientras ustedes construían su imperio sobre mis hombros? Marcus frunció el ceño y movió las manos como queriendo imponer autoridad. No exageres, dijo. Todo esto es para el bien de la familia, Rose. Para que todos salgamos beneficiados. ¿Beneficiados? Repetí, levantando una ceja. ¿Ustedes? ¿O ustedes? Porque hasta ahora, yo fui la que trabajó, la que levantó la empresa de la nada, la que puso noches, madrugadas, lágrimas y dinero propio. Y ahora vienen a pedirme un favor como si fuera algo pequeño. Víctor carraspeó, incómodo, moviendo el vaso entre las manos. Sabía que su discurso estaba siendo destruido con cada palabra que decía yo, y no podía salvarlo con gestos ni con palabras bonitas. Mi papá se inclinó un poco hacia mí, intentando recuperar control. Su voz sonaba más firme, más urgente, como si intentara empujarme con palabras invisibles. Estamos ofreciendo oportunidad, Rose. Una verdadera oportunidad. No cualquier persona tiene acceso a esto. ¿Oportunidad? Y dije, con un tono que mezclaba calma y fuego. Para ustedes, sí. Para mí sería aceptar que sus errores, sus negligencias y sus egoísmos se conviertan en algo mío. No vine aquí a eso. Un silencio pesado cayó sobre la mesa otra vez. Por un instante, solo se escuchó el tic-tac de un reloj en la pared del salón. Mi respiración era tranquila, firme, mientras ellos buscaban desesperadamente una manera de recuperarme, de intimidarme o de provocarme. Mi mamá se inclinó un poco, intentando suavizar el golpe. Hija, solo queremos que formes parte de algo más grande que tú misma, dijo, con voz temblorosa. Que compartas, que regreses lo que la familia hizo por ti. Lo que la familia hizo por mí, replicó mi voz, más fuerte, clara. Eso sería ignorar años de descuidos, de ausencias, de silencios. No vine a eso. Vine a que me escucharan. Y ya lo hice. Gregory se reclinó hacia atrás, cansado, frustrado, como si todo su poder desapareciera con mis palabras. Marcus fruncía el ceño, Víctor no sabía dónde meter las manos, y mi mamá bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de mis ojos. Y en ese instante, algo dentro de mí se asentó. Todo encajó. Todo el dolor, las noches de incertidumbre, los años de esperar reconocimiento, todo eso me había preparado para este momento. Sabía que nunca más podrían manipularme. Que no necesitaba su aprobación. Que mi valor no dependía de ellos. El aire en la habitación era denso, pesado, pero para mí, liberador. Y mientras los veía,
con sus máscaras cayendo lentamente, comprendí una verdad que había estado esperando toda mi vida. Ellos habían abierto la puerta que yo necesitaba para irme, para decidir, para tomar lo que era mío sin pedir permiso. Y mientras ellos aún buscaban palabras, yo ya había encontrado mi fuerza. Ella recibe un poco de atención en línea y de repente cree que está por encima de la familia. Mi mamá se pasó la mano por los ojos con una servilleta que en realidad no necesitaba usar. Estamos tratando de incluirte, Rose, dijo con voz temblorosa, intentando sonar compasiva. No le des la vuelta hasta convertir esto en algo feo. Algo feo. Si tan solo pudieran verse con claridad. Víctor entrelazó las manos sobre la mesa, adoptando ese tono paciente y condescendiente que usaba con los clientes nerviosos. No escalemos las cosas, dijo. Mira, Rose, $1,500,000 no es nada comparado con lo que tu evaluación sugiere. Esto es un movimiento estratégico para todos nosotros. Para todos nosotros. Repetí esas palabras lentamente, dejando que cada sílaba rodara en mi lengua, saboreando la mentira que eran. Dime, Víctor, ¿en qué momento exacto se les ocurrió pensar que era bueno para mí? Pregunté, mi voz suave pero cortante como cuchilla. Fue el año en que le pedí ayuda a papá para un primer contrato de renta, o cuando apliqué a mi primer acelerador y tú lo llamaste un hobby disfrazado de ambición. Él se tensó. Solo trataba de guiarte, dijo, con un intento torpe de suavizarlo. No, respondí. No tratabas de guiarme. Intentabas mantenerme en la caja que ustedes construyeron para mí. Pero hace mucho tiempo que dejé de caber en ella. Gregory apretó el tallo de su copa de vino hasta que los nudillos se pusieron blancos. No vinimos aquí a sacar viejas rencillas, dijo. Vinimos a construir algo real, algo duradero. Duradero, repetí, con voz clara. Como los techos del motel que siguen goteando, o el sistema de calefacción roto de la propiedad del centro, o las cuentas de mantenimiento que no han pagado en meses. El silencio se hizo pesado. La cara de mi mamá palideció. Marcus se acomodó en la silla, rígido. Víctor entrecerró los ojos, intentando evaluar la situación. Gregory parpadeó, como si esperara que mis palabras se desvanecieran. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó con incredulidad. Porque presto atención. Siempre lo he hecho. Ustedes simplemente nunca me prestaron atención. Dylan, que había permanecido sorprendentemente callado hasta ese momento, dejó finalmente su teléfono sobre la mesa. Rose, ¿qué estás diciendo? Preguntó, con voz vacilante. Lo miré a él, luego a todos los demás, y dije con calma. Que no están buscando a un inversionista. Están buscando una tabla de salvación. La máscara de cortesía de Víctor se resbaló. Eso es una insinuación escandalosa, dijo, intentando recobrar autoridad. Yo alcé mi bolsa, con movimientos metódicos, calculados, como si estuviera desenvolviendo una verdad que había practicado exponer una y otra vez. Vine esta noche porque quería escuchar la historia que iban a contar. Y no me decepcionaron, el mismo guión, la misma culpa, el mismo sentido de derecho. Marcus se inclinó hacia adelante, intentando minimizarlo todo. Y deja de dramatizar. Si papá dice que las propiedades están bien, entonces están bien. ¿O lo están? Pregunté, con voz baja pero firme. Coloqué un folder sobre la mesa, sencillo, sin marcas, pesado. Y llegué con algo que nunca esperaron, dije en voz baja, midiendo cada palabra. La verdad. El aire en la habitación se volvió denso de nuevo, como si cada palabra hubiera pesado toneladas. Sus ojos se clavaron en mí, algunos con sorpresa, otros con incredulidad, y todos con un miedo sutil que nunca antes había visto en ellos. Porque por primera vez, yo tenía el control de la mesa. Por primera vez, ellos estaban en mi escenario, jugando con reglas que yo había decidido. Y la verdad que traían no era negociable. El silencio que siguió a mis palabras era pesado, casi tangible. Cada uno de ellos estaba atrapado en su propio desconcierto. Víctor parpadeaba rápido, como si tratara de reorganizar la narrativa que había planeado, pero cada pensamiento se deshacía antes de tomar forma. Gregory frunció el ceño,
sus nudillos aún apretando el tallo de la copa, intentando recuperar el control que ya no le pertenecía. Mi mamá respiraba con dificultad, los dedos aferrados a la servilleta, temblando levemente, como si sostener algo físico le ayudara a enfrentar la avalancha de verdad que había soltado sobre ellos. Marcus, que hasta entonces había confiado en su sonrisa brillante y su actitud segura, se inclinó hacia atrás en la silla, incómodo, y abrió la boca para decir algo, pero no salió palabra. Cada intento de dominación, cada táctica de persuasión que habían usado conmigo durante años se había convertido en un vacío frente a mi claridad. Dylan, que finalmente había dejado su teléfono a un lado, parecía confundido. Sus ojos recorrían la habitación, buscando un aliado invisible, y su apoyo fingido se había desvanecido, dejando solo la sorpresa de alguien que nunca había esperado que yo enfrentara a todos de una sola vez. ¿Y qué piensan hacer ahora?, pregunté, calmada, dejando que la pregunta flotara en el aire como un desafío silencioso. No era una pregunta inocente, era una prueba. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a empujarme antes de que sus máscaras cayeran completamente. Gregory se inclinó un poco hacia mí, la mandíbula rígida, la voz baja pero firme. Rose, esto no es personal. Queremos proteger la inversión familiar. Solo pensamos que ustedes deciden que es mejor para mí, lo interrumpí, mi voz firme y controlada. Pero la verdad es que, mientras ustedes construían su imperio, yo estaba construyendo mi vida. Con esfuerzo, con noches sin dormir, con decisiones que no necesitaban su permiso ni su aprobación. Mi mamá se llevó las manos al rostro, incapaz de esconder la mezcla de culpa y frustración que recorría su expresión. Víctor entrecerró los ojos, y Marcus se frotó la frente, incómodo con la intensidad de la verdad que había entrado a la mesa como un tsunami silencioso. Estás siendo injusta, dijo Gregory finalmente, tratando de recuperar un aire de autoridad que se desmoronaba ante cada palabra mía. Toda la familia quiere lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que me hubieran apoyado cuando lo necesitaba, no después de que todo ya estaba hecho a su manera, repliqué. Lo mejor para mí no se compra con préstamos ni con palabras bonitas disfrazadas de oportunidad. El folder pesado seguía sobre la mesa, intacto, una especie de ancla que recordaba que traía evidencia, números y hechos que demostraban que no había espacio para manipulaciones. Lo había traído como un recordatorio silencioso. Yo sabía lo que estaba haciendo, y ellos no podían borrarlo con su historia familiar o sus juegos de culpa. Rose, mi mamá murmuró, su voz temblorosa. No entiendes, esto no es solo dinero. Es tradición. Es legado. Tradición y legado, repetí, con una sonrisa leve, apenas perceptible. No son excusas para intentar controlarme. Ni son razón para que pretendan que ahora pueden dictarme mi vida. El aire parecía haberse vuelto más denso, cargado de tensión, y por primera vez, me di cuenta de algo poderoso. Ellos no tenían la historia completa. Ellos no tenían el derecho de juzgar mis decisiones, ni de invadir mis logros, ni de reclamar un pedazo de lo que yo había construido con mis manos y mi mente. Víctor se levantó un poco, intentando imponer un último gesto de autoridad, pero se veía torpe, desorientado. Marcus cruzó los brazos, su sonrisa desaparecida, y Gregory se recostó en la silla, cansado, consciente de que esta no era la Rose dócil que había conocido durante años. Yo respiré hondo, despacio, dejando que la calma recorriera mi cuerpo, consciente del poder que tenía ahora. Por primera vez, todos ellos estaban a mi merced, y no de la manera que pensaban. No estaba siendo vengativa, ni cruel. Solo estaba siendo honesta. Solo estaba reclamando lo que era mío. Que escuchen bien, dije, mi voz firme, sin titubeos. Vine aquí a escuchar su historia, pero también vine a contar la mía. Y la mía dice que ya no necesito su permiso. Que no me deben nada, y que no voy a entregar lo que construí para salvar un imperio que ustedes destruyeron. La habitación quedó en un silencio absoluto. El tipo de silencio que pesa más que cualquier grito, más que cualquier intento de manipulación. Todos ellos estaban allí, frente a mí, finalmente conscientes de que esta vez, yo era la que tenía el control. Los ojos de Gregory se entrecerraron, cargados de confusión y miedo. ¿Qué es eso?, me preguntó, con la voz tensa. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Ava entró.
Siempre caminaba con esa calma controlada, precisión en cada movimiento, blazer impecable, postura firme, mirada que parecía no perder nada. Pero esta noche había algo más en ella. Algo más agudo. Una intención que cortaba el aire. Propósito. Avanzó directamente hacia mí, sin prestar atención a las caras atónitas alrededor de la mesa. A todo ha sido finalizado, dijo con voz clara. La transferencia está completa. Mi padre se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. ¿Transferencia?, preguntó, su voz sonando nerviosa. Ava colocó un paquete de documentos frente a mí. Lo deslicé hacia él con calma. Tu grupo de moteles, dije despacio, con cada palabra marcada por decisión, tus deudas, tus pagos pendientes, todas tus obligaciones con las propiedades. Todo. La voz de Víctor se quebró. Eso es imposible, el banco no. Y el banco vendió la deuda, interrumpió Ava, su tono cortante como un filo. Incluso la semana pasada, a una entidad privada de inversión. La cara de Gregory se contrajo, confusa, incapaz de procesar. ¿Qué entidad?, preguntó, con incredulidad. Lo miré directamente a los ojos. La mía, dije con calma. El silencio que siguió no fue vacío por falta de sonido, sino por la ausencia de control, como si la habitación misma se hubiera implosionado. Mi padre abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de formar palabras lo suficientemente rápido. Marcus empujó su silla hacia atrás, sacudiendo la cabeza como si intentara negar la realidad. Dylan murmuró algo entre dientes, que sonó como una oración o una maldición, nadie podía saberlo. Mi madre finalmente habló, con la voz temblorosa. Rose, ¿qué has hecho? Lo que ustedes me obligaron a hacer, contesté, firme. Querían que invirtiera en un imperio, pero no hay imperio. Solo hay deuda. Deuda tan profunda que ningún prestamista responsable se atrevería a tocarla. Víctor tomó uno de los documentos y lo escudriñó. Su rostro palideció mientras los números lo golpeaban directamente. Meses de facturas vencidas, quejas de contratistas, problemas con permisos locales, mantenimiento descuidado hasta el punto de peligro. Esto no puede ser correcto, susurró. Esto no tiene salvación. Si la tiene, corregí suavemente. Solo que no por ustedes. Gregory finalmente encontró su voz, gruesa y cargada de rabia. ¿Crees que puedes humillarme así frente a mi familia? ¿Crees que porque ganaste algo de dinero puedes jugar a ser Dios? Me incliné un poco hacia adelante, con calma pero con fuerza. No estoy jugando. Estoy limpiando lo que ustedes rompieron, y terminé de financiar la ilusión de que todavía tienen control. Marcus explotó, levantando la voz. Nos tomaste por sorpresa. Deberías habernos dicho. ¿Decirles qué? Interrumpí, con voz firme. Que no iba a escribirles un cheque en blanco. Que no iba a hacer su plan de rescate con tacones puestos. Mi madre intentó hablar otra vez, las lágrimas finalmente cayendo. Rose, por favor. Ya esta es nuestra vida, nuestro hogar, dije suavemente. Y continuará. Pero no bajo su administración. Ava deslizó un sobre más sobre la mesa. En mi oferta de compra, dije, señalando el sobre. 200,000. Limpio, redondo. Suficiente para que empiecen de nuevo. Más de lo que realmente valía la participación. Los ojos de todos se abrieron, mezclando sorpresa, miedo y rabia. Por primera vez, ellos comprendieron que no estaba allí para pedir permiso. Estaba allí para tomar el control y decidir por mí misma, dejando claro que el imperio familiar ya no existía más que en sus ilusiones. El aire de la habitación se volvió denso, cargado de tensión, mientras todos procesaban la verdad que les había llegado como un golpe directo, ya no tenían poder sobre mí. Los minutos siguientes parecían eternos. Nadie hablaba. Ni siquiera el aire se movía con normalidad. Era como si la habitación se hubiera detenido en el tiempo, atrapando a todos en un momento que sabían que no podrían controlar. Mi padre se sentó lentamente, incapaz de sostener su orgullo más, la rabia mezclándose con confusión. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso,
pero el control que creía tener se deslizaba entre sus dedos como arena. Mi madre, sentada con las manos temblorosas sobre la mesa, parecía un reflejo de todas las veces que había tratado de protegernos y de proteger su ilusión de familia perfecta. Sus labios se movieron como queriendo decir algo, pero no salió nada más que un suspiro largo y tembloroso. Víctor hojeaba los documentos una y otra vez, como si leerlos de nuevo pudiera borrar la realidad. Sus dedos temblaban al pasar las hojas, incapaz de asimilar que todo el poder que pensaba tener sobre mí había desaparecido de un solo golpe. Esto no puede ser, murmuró de nuevo, con la voz rota. Esto no es posible. Y sí, es posible, dije, calmada, con voz firme. Todo esto es real. Y la diferencia ahora es que yo tengo la información y el control. Marcus se recostó en la silla, cruzando los brazos, respirando hondo, tratando de recuperar la compostura. Sus palabras, que antes hubieran tenido peso, ya no tenían efecto. Por primera vez, su sonrisa confiada no sirvió para intimidarme. Rose, empezó Gregory, pero no pudo continuar. Esto cambia todo. Exactamente, dije. Todo lo que ustedes creyeron controlar, todo el imperio familiar que construyeron sobre mi trabajo y mi esfuerzo, se terminó. No hay más préstamos, no hay más ilusiones, no hay más mentiras. Dylan, que había permanecido callado hasta ahora, finalmente habló, su voz casi un murmullo. No podemos permitir que hagas esto. Lo miré con calma y suavidad. Sí pueden. Y lo permitieron cada vez que me ignoraron, cada vez que decidieron que mis ideas no importaban, cada vez que pensaron que podía esperar su aprobación para vivir mi vida. Mi mamá se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, pero ya no eran lágrimas que pudieran manipularme, era la realidad cayendo sobre ellos. Ava se inclinó un poco hacia mí, su expresión impasible pero satisfecha. Sabía que había hecho su trabajo, había cerrado la transferencia, había entregado los documentos, había dado a la familia un golpe que ni ellos ni su dinero podrían revertir. Y mi oferta de compra es suficiente para que empiecen de nuevo, dije, tocando suavemente el sobre. Más de lo que realmente valía la participación. Pero esta vez, la decisión es mía. El silencio se hizo más pesado. Gregory respiró hondo, intentando formar palabras, pero su autoridad se desmoronaba ante la claridad de mis hechos y mi determinación. Víctor dejó caer los documentos sobre la mesa, derrotado. Marcus, sin palabras, miraba a sus pies. Dylan ni siquiera intentó hablar. Así que, esto es el final, dijo mi madre, con voz quebrada. Esto es lo que quieres. Asentí levemente, con la calma de alguien que ha esperado toda su vida para este momento. Sí. El final de su ilusión, y el comienzo de mi realidad. Era un silencio cargado de humillación, de reconocimiento forzado, de un poder que ellos nunca creyeron que yo tendría. Pero lo tenía. Siempre lo tuve. Solo necesitaba este momento, esta verdad, para que lo entendieran. Y mientras los veía procesar la magnitud de lo que acababa de hacer, sentí algo que no había sentido antes, libertad absoluta. No era solo control financiero, era control sobre mi propia vida, sobre mis decisiones, sobre mi futuro. Finalmente, ellos estaban fuera de mi camino. Después de colocar el sobre frente a ellos, me recosté ligeramente en la silla, observando cómo cada uno procesaba la magnitud de lo que acababa de pasar. No era solo un golpe financiero, era un despertar que habían ignorado durante años. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad, miedo y rabia contenida, y por primera vez, su control sobre mí era inexistente. Gregory abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una especie de vulnerabilidad que nunca había visto antes. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, como si el simple hecho de sostenerlas fuera un desafío. Rose, dijo por fin, apenas audible, como si pronunciar mi nombre lo debilitara. No entiendes lo que esto significa. Si lo entiendo, interrumpí, firme. Significa que todo lo que creyeron poseer, todo lo que pensaron que podían controlar con mentiras y manipulación, se acabó. Mi mamá sollozaba ahora, con lágrimas cayendo libremente, pero su dolor ya no podía tocarme.
Había pasado años acumulando la fuerza necesaria para enfrentar esto, y cada lágrima era un recordatorio de cuánto tiempo habían desperdiciado ignorando mi valor. Víctor se levantó, agarrando algunos documentos como si eso pudiera devolverle el poder perdido. Que esto es inaceptable, dijo, con voz temblorosa pero tratando de sonar firme. No pueden simplemente. Y si podemos, dije, mirándolo directamente a los ojos. Porque yo fui la que construyó todo esto con mi esfuerzo, y ustedes solo vinieron después a reclamar lo que no les pertenecía. Marcus tambaleó un poco, claramente buscando alguna salida, algún argumento que pudiera minimizar lo que acababa de suceder, pero no había nada. Sus trucos, su arrogancia y su confianza en sí mismo se habían evaporado ante la evidencia. Dylan, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz temblando. Rose, esto no es solo dinero. Esto es. Si esto es realidad, lo corté suavemente. La realidad de lo que ustedes hicieron y lo que no pudieron mantener. Esto no es personal, Dylan. Es la consecuencia de sus decisiones, de sus errores y de su negligencia. Mi mirada se desplazó de nuevo hacia el sobre la mesa. No era solo un paquete de documentos, era la representación tangible de mi independencia, de mi poder y de mi decisión de no dejar que ellos arruinaran más mi vida. Y esta es su oportunidad, continué, con voz calmada pero firme. Pueden empezar de nuevo. Todo limpio, todo claro. Pero bajo mis condiciones. Porque ya no estoy aquí para rescatar un imperio que ustedes destruyeron. Ava, a mi lado, asentía levemente, su presencia silenciosa reforzando mi posición. Sabía que había hecho su trabajo, asegurar que la transferencia y los documentos fueran completos, asegurando que no hubiera vuelta atrás. El aire en la habitación era casi irrespirable. Cada uno de ellos sabía, en el fondo, que habían perdido. Ya no había manipulación posible, no había chantaje emocional que pudiera revertir la situación. Por primera vez, estaban completamente expuestos frente a mí, y yo estaba en control absoluto. Rose, dijo mi madre otra vez, su voz quebrándose. Por favor, esto es nuestra vida, nuestra historia. Y también es la mía, respondí. Y mi historia continúa, con ustedes fuera de mi camino. Gregory golpeó la mesa con fuerza, intentando imponer algún vestigio de autoridad, pero el sonido solo sirvió para remarcar mi dominio de la situación. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Marcus, casi en un susurro, como si temiera la respuesta. Va ahora, dije, con una calma que contrastaba con la tormenta que había en sus ojos. Tomo lo que ustedes no supieron cuidar, limpio el desastre que dejaron, y construyo mi propio camino. Sin ellos, sin sus excusas, sin su control. La habitación estaba sumida en un silencio total, roto solo por el sonido de las hojas de los documentos al ser movidas por miedo o incredulidad. Cada uno de ellos estaba obligado a mirar la realidad, el poder ya no estaba en sus manos, y la verdad era inamovible. Sentí una paz profunda que nunca antes había experimentado. No era solo la victoria financiera, era la victoria sobre años de ignorancia, negligencia y manipulación. Finalmente, yo era dueña de mi vida, de mis decisiones y de mi futuro. Y mientras los observaba, comprendí algo que hasta ahora había estado esperando: no necesitaba su aprobación, ni su reconocimiento, ni su permiso para existir o triunfar. Todo lo que necesitaba estaba frente a mí, claro como el día, la verdad, la evidencia y mi propia determinación. Por primera vez en mi vida, ellos estaban indefensos, y yo estaba completa. Más de lo que se merecían. Gregory la miró como si fuera una trampa. No voy a tomar tu dinero de lástima. Su voz temblaba, mezcla de rabia y confusión. Y no es lástima, respondí, firme. Es indemnización. Golpeó la mesa con la mano, furioso. No eres mi hija. Por primera vez en mi vida, esas palabras no cayeron como una herida. Cayeron como liberación. Me quedé de pie, ajustándome la chaqueta, sintiendo como cada movimiento reafirmaba mi libertad. Tienes razón, dije con calma. No soy la hija que querías. Soy la hija que tú hiciste. Marcus exigió explicaciones con la voz temblorosa. Víctor murmuró algo sobre complicaciones legales,
casi como un intento desesperado de encontrar control. Dylan murmuró una maldición suave bajo su aliento, más para sí mismo que para mí. Pero mi padre solo miraba los documentos, su mundo encogiéndose mientras comprendía que esto no era una negociación. No había manera de revertirlo. No había manera de manipularme. Retrocedí un paso, dejando que el ruido de su desesperación girara a mi alrededor. Ellos se desmoronaban como predije, agarrándose de excusas, culpándose, gritando y reclamando exactamente como siempre lo habían hecho. Ava abrió la puerta para mí, con esa precisión silenciosa que siempre la caracterizó. Antes de salir, los miré una última vez. No con ira, ni con triunfo, sino con certeza absoluta. Y no vine a salvar su imperio, dije, Clara. Vine a terminar mi parte en él. Y entonces caminé hacia el aire fresco de la noche, dejando atrás su caos y su ruido. La brisa me golpeó como un botón de reinicio, fresca, constante, honesta. Detrás de mí, el caos continuaba, amortiguado por las paredes del country club, voces solapándose en pánico, culpa y confusión. Pero aquí afuera, todo se sentía tranquilo, limpio, real. Ava caminó a mi lado hacia el estacionamiento, sus tacones marcando un ritmo sereno y firme sobre el pavimento. ¿Te estás segura de que estás bien?, preguntó, su voz sin preocupación, solo presente. Sólida, asentí. Por primera vez en años, la respuesta no fue una actuación. Estoy más que bien, agregué, con una sonrisa leve. Finalmente dejé de esperar que fueran las personas que nunca fueron. Mi viejo sedán estaba en una esquina del estacionamiento, pero esa noche no necesitaba disfrazarme. Ava me entregó las llaves de mi SUV, elegante, oscura, mía. Ya no tienes que esconderte, dijo. Desbloqueé la puerta y sentí que algo pesado se deslizaba de mis hombros. Una mezcla de expectativas, culpa y hábitos que me habían pesado durante una década. Me senté detrás del volante, respirando el silencio a mi alrededor. Sin llamadas perdidas, sin exigencias, sin regateos cargados de culpa. Mi teléfono vibró una vez. Era el número de mi madre. Lo miré iluminarse, titilar y luego desaparecer. No respondí, ni siquiera dudé. Lo bloqueé, dejando que el número se esfumara de la misma manera que su versión de mí finalmente había desaparecido. Al incorporarme a la carretera principal, la ciudad se extendía frente a mí, luces parpadeando como pequeñas invitaciones a una vida que nunca me había permitido imaginar. Una vida no centrada en rescatar a personas que nunca pensaron en aparecer para mí. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no parecía intimidante. Parecía abierto, y yo podía caminar hacia él sin pedir permiso a nadie. Siempre me dijeron que la familia era para siempre. Pero a veces, para siempre es solo el tiempo que dejas que alguien te lastime. Mientras me alejaba del country club, comprendí algo simple y afilado: el amor no se mide por la sangre. Se mide por cómo las personas se presentan para ti. Y los míos solo se presentaron cuando olieron oportunidad. Así que si alguna vez tuviste que elegirte a ti mismo sobre personas que solo te quitaban, escucha esto: no eres egoísta, estás sobreviviendo. Y mientras conducía bajo las luces de la ciudad, sentí que por primera vez, la vida realmente era mía. Mientras manejaba por las calles iluminadas, cada luz reflejada en el parabrisas parecía señalarme que todo era posible. Ya no había cadenas invisibles que me detuvieran, ninguna deuda emocional, ninguna obligación no deseada. La ciudad se desplegaba ante mí como un mapa lleno de caminos por explorar, y por primera vez, no tenía miedo de elegirlos. El silencio dentro de mi SUV era reconfortante. No había reproches, ni preguntas incómodas, ni expectativas aplastantes. Solo yo, mi respiración y el motor que avanzaba constante. Cada kilómetro que dejaba atrás del country club era un paso más lejos del pasado que me había intentado definir y limitar durante décadas. Pensé en cada momento en que había dudado de mí misma por culpa de ellos, las veces que me quedé callada cuando quería hablar, las decisiones que pospuse para buscar su aprobación. Las oportunidades que dejé pasar porque ellos decían que no era suficiente. Todo eso se sentía ahora como un peso que se levantaba lentamente de mis hombros, dejándome ligera, poderosa. Ava permanecía a mi lado mientras conducía hacia el centro de la ciudad.
Su presencia tranquila me recordaba que no estaba sola en este proceso, que había aliados que entendían y respetaban mi fuerza. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó, con esa calma que siempre la distinguía. Ahora, respondí, dejando que la voz sonara firme, pienso construir. No solo una vida, sino todo lo que siempre quise sin que nadie me detenga. Sin que nadie me diga quién debo ser ni cómo debo hacerlo. Mientras las calles se abrían frente a mí, comencé a planear mentalmente, oficinas propias, proyectos que había soñado y pospuesto, inversiones cuidadosamente seleccionadas, y sobre todo, libertad para tomar cada decisión sin tener que dar explicaciones a quienes nunca valoraron mi esfuerzo. Mi mente recorrió la larga lista de cosas que había aprendido de ellos, cómo detectar la manipulación, cómo mantener la calma frente al juicio, cómo convertir la frustración en acción. Todo ese conocimiento acumulado se convirtió en mi nueva fortaleza, un arsenal invisible que ya nadie podía arrebatarme. Miré el cielo nocturno por la ventana. La ciudad parecía un tablero de luces parpadeantes, cada una ofreciendo infinitas posibilidades. Pensé en todas las veces que había sentido que el mundo era pequeño y limitado, y ahora me di cuenta de que solo lo había sido mientras yo permitía que otros lo dictaran. Ahora era mi turno de expandirlo, de hacerlo tan grande como mi visión. Sentí una sonrisa involuntaria subir a mi rostro. No era una sonrisa de arrogancia, sino de liberación absoluta. La clase de liberación que llega cuando sabes que no necesitas la validación de nadie, que tus errores y aciertos te pertenecen solo a ti, y que cada paso que das es hacia tu propia vida. Saqué un cuaderno de mi bolso, algo que llevaba años usando para planear proyectos, escribir ideas y registrar sueños que nadie más entendía. Abrí la primera página y empecé a bosquejar lo que sería mi próximo movimiento, nuevas oportunidades, nuevas metas, y sobre todo, reglas propias. Cada palabra escrita parecía transformar la carretera frente a mí en un camino hecho solo para mí. El viento que entraba por la ventana me golpeaba el rostro con suavidad. Era como si la ciudad misma me recibiera, reconociendo que finalmente estaba aquí para quedarme, no para esconderme ni para pedir permiso. Cada bocanada de aire fresco me recordaba que los años de carga emocional y de esperar aprobación habían quedado atrás. Mientras conducía, pensé en todos los que alguna vez dudaron de mí, que intentaron detenerme o manipularme. No sentí rencor, solo gratitud por la claridad que me dieron al mostrarme exactamente quiénes eran y hasta dónde podían llegar. Ahora yo sabía hasta dónde podía llegar yo. Y podía llegar mucho más lejos de lo que ellos jamás imaginaron. Mis pensamientos se llenaron de posibilidades, asociaciones, inversiones estratégicas, viajes que había postergado, y sobre todo, tiempo para disfrutar los frutos de mi trabajo sin sentir culpa. Cada decisión sería mía, cada paso, mío. La ciudad se expandía a mi alrededor y sentí un orgullo silencioso crecer dentro de mí. Este no era solo un triunfo sobre ellos, sino sobre los años de duda y limitaciones que alguna vez me impusieron. Era la primera vez que realmente me sentía dueña de todo, de mi tiempo, de mi dinero, de mi historia. Y mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, supe algo con certeza absoluta. Nunca más permitiría que nadie determinara mi valor ni mi destino. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente libre. Mientras el SUV avanzaba por la ciudad, sentí como cada kilómetro dejaba atrás no solo el country club, sino toda la carga de una vida que nunca fue mía. No eran solo sus expectativas, sus críticas o sus deudas, era todo un sistema que me había enseñado a dudar de mí misma, a medir mi valor con base en ellos. Y ahora, todo eso quedaba atrás, reducido a polvo en el espejo retrovisor. Abrí un espacio mental para imaginar lo que realmente quería. No solo sobrevivir, sino crear. No solo ganar dinero, sino construir algo que reflejara quién era y en qué creía. Cada proyecto, cada inversión, cada paso que daría sería mi decisión, sin excusas, sin permiso, sin miedo. Llegué a un pequeño mirador en la ciudad, uno que pocas veces había visitado, y detuve el auto. Las luces de los edificios brillaban como un ejército de estrellas, reflejando todas las posibilidades que el mundo aún me ofrecía. Respiré profundo y sentí algo que no había sentido en años, paz absoluta, mezclada con un impulso eléctrico de emoción y poder. Saqué mi cuaderno, abrí una página en blanco y comencé a escribir.
Cada palabra era un contrato conmigo misma, planes, metas, sueños, ideas que había guardado durante demasiado tiempo. No más retrasos. No más miedo. Todo era mío para tomarlo, moldearlo y expandirlo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, otro intento de llamar mi atención, de atraerme de vuelta a ese mundo que ya no existía para mí. Lo miré, lo bloqueé y lo dejé desaparecer. Con cada número bloqueado, sentí cómo desaparecían siglos de expectativas, culpas y decepciones. Por fin podía respirar, pensar y decidir solo para mí. La noche se llenaba de posibilidades mientras manejaba. Cada semáforo en rojo se convirtió en un momento para reflexionar, sobre mis errores, mis victorias, mis miedos y mi fuerza. Todo había llevado hasta este instante, y ahora sabía que nunca más permitiría que nadie definiera mi valor ni mi destino. Pensé en Ava, quien caminaba a mi lado esa noche, apoyándome sin imponerme nada. Su presencia me recordó que la vida se puede compartir con quienes respetan tu poder y tu independencia. No necesitaba héroes ni rescates, necesitaba aliados que caminaran conmigo, no delante de mí ni detrás, sino al mismo ritmo. En mi mente, dibujé el futuro, oficinas propias, proyectos que me apasionaban, viajes que nunca había permitido, inversiones que harían crecer mi libertad. Visualicé equipos de trabajo leales y honestos, socios que compartieran mis valores y no mis miedos. Cada visión era más grande, más audaz, más mía. Finalmente, giré en la avenida principal y la ciudad se extendió frente a mí como un lienzo en blanco. Ya no estaba limitada por el miedo, la culpa o las expectativas de otros. Cada decisión que tomaría, cada proyecto que empezaría, cada sueño que alcanzaría, sería un testimonio de que sobrevivir no solo significa resistir, sino conquistar. La libertad no era solo un estado físico, era una fuerza que me recorría el cuerpo, que me hacía sentir invencible. El pasado estaba cerrado, la familia que creí necesitar ya no tenía poder sobre mí, y el futuro era un territorio completamente mío para conquistar. Acelero suavemente, sintiendo como el motor y yo nos volvemos uno, avanzando hacia horizontes que antes parecían imposibles. Y mientras las luces de la ciudad se difuminan en la distancia, una certeza absoluta se instala dentro de mí. He terminado con lo que me ataba, he roto todas las cadenas y finalmente estoy completa. Nunca más me volveré a esconder, nunca más me quedaré en segundo plano, nunca más permitiré que alguien decida mi valor. Esta noche no solo termina un capítulo, empieza el imperio de mi vida, construido con mis manos, mis sueños y mi libertad. Y mientras la ciudad brilla frente a mí, el aire fresco acariciando mi rostro, sé que el verdadero triunfo no es el dinero, ni el poder, ni los documentos. El verdadero triunfo es ser yo misma, sin miedo, sin excusas, sin límites. La historia de Rose, hasta este momento marcada por decepciones y luchas, termina con un nuevo comienzo que nadie puede quitarme. Y mientras conduzco hacia la oscuridad de la noche iluminada por la ciudad, siento una sonrisa que no se borrará jamás. Soy libre. Soy completa. Soy invencible.